Las mujeres estamos acostumbradas a esta violencia, estamos acostumbradas a salir por la noche y a ir mirando hacia los lados. Es muy importante separar la idea de culpabilizar y tomar responsabilidad. El que no conozcamos estas historias no significa que no hayan Es ocurrido, claro, sino que se suelen claro. mantener en el silencio. En institutos nos han preguntado, ¿cuándo va a acabar todo esto? Así En es. un momento vamos a llegar a Sí. una sociedad donde Sí. no hay violaciones, no hay abusos. Los violadores que son monstruos. No, perdón, los violadores son hombres. Vamos a poner las cosas en su sitio para entendernos y no quitarnos nuestra responsabilidad tampoco. Almudena, Robert, ¿qué tal? Bienvenidos a E. ¿Qué Es tal? un placer teneros por aquí. Igualmente, Muy es un bien, placer estar gracias, aquí. sí. Bueno, para que no sepa, viene a presentarnos su documental No estás sola, que ya lleva mucho recorrido, que está nominado también a los premios Goya 2025 y que, bueno, yo, como os he dicho, lo había vuelto a ver y me volvió a gustar, me volvió a enfadar, me volvió a producir un montón de sensaciones, me removió cosas que ya no me acordaba, porque estos casos es como algo que hemos vivido en directo, realmente en vivo y en directo. Ahora se hace un documental años después, entonces para que la gente ponga un poco en contexto, contadnos un poco sobre vuestro proyecto y Bien. cómo lo habéis hecho en un caso tan Sí. famoso. Claro. Bueno, es bonito que te hayas removido porque también queríamos hacer eso, ¿no? Es un poco activar las conciencias para volver a un caso, ¿no? Que había sido muy mediático, pero que realmente había quedado muy difuminado de lo que había pasado realmente, porque no se había contado desde el punto de vista de las víctimas supervivientes, ¿no? Y de las personas que las acompañaron. Entonces nos parecía muy importante, digamos, volver atrás y contar la historia del caso, pero siempre decimos que no es una reconstrucción, sino una deconstrucción. Es decir, es ir quitando un poco las capas de esta cebolla de todo lo que pasó y entender por un lado el caso, pero por otro lado obviamente toda la repercusión social, la repercusión mediática. Es decir, es un análisis que, como bien dices tú, no es un análisis, digamos, cerebral analítico. Hay muchísimo rigor y muchísimo trabajo detrás, pero el objetivo también es que la gente que pueda verlo viva ese momento, ¿no? Que tenga esa experiencia. Y eso es algo que siempre nos gusta hacer con los documentales, ¿no? Que la gente pueda entender, se meta en este túnel que es una película y vivir con los personajes realmente la historia, para poder entenderla desde otro punto de vista, ¿no? Y yo creo que la idea siempre era hacer algo que era mucho más que una película sobre un caso, ¿no? Entonces, al final, por lo menos empezamos con 3 casos, ¿no? Lo que pasó en San Fermines, el otro caso en Pozo Blanco, con 4 de los mismos agresores, y el caso de Nagore Lafarge, como 8 años antes. Y poco a poco vamos expandiendo y vemos que estamos hablando de un problema universal. Entonces, entre las escenas también hay momentos donde entramos un poco casi en charlas o momentos con voces de los medios o algo para entender la magnitud del problema, ¿no? Como dices, habláis de 3 casos, pero sí que es verdad que hubo uno que lo cambió un poco todo. Claro. Y que fue exactamente ¿qué cambió ese caso? O sea, ¿por qué fue Claro. tan importante? Bueno, yo creo que el caso de la manada fue un detonador, un catalizador, un movilizador social brutal, ¿no? De hecho, o sea, por un lado no solamente hubo un cambio legislativo a raíz de estas manifestaciones, sino que además cambió un poco la conciencia social de lo que era esta violencia. Es decir, las mujeres empezamos a entender que lo que habíamos experimentado, que no era un tío que... No, es que era violencia, ¿no? Y esto es importante también, que la sociedad entienda que es algo que, aunque esté invisibilizado, realmente permea a toda la sociedad y es presente en la vida de todas las mujeres en mayor o menor medida, ¿no? Y esto fue algo que pasó con este caso, sin ninguna duda. Te quería preguntar también, Robert, ¿cómo se vio desde fuera de España? O sea, la gente cómo percibió este movimiento social, esta indignación, porque el proceso, bueno, fue largo, como se ve en el documental, pero Claro. fue por pasos de cada vez se notaba más indignación, apoyo. Claro. Desde fuera, ¿cómo se veía lo que está pasando en España? Claro, la verdad es que desde fuera yo creo que en el otoño de 2017, cuando estaba empezando el juicio del caso de la manada, en Estados Unidos estamos viendo el movimiento de Me Too, ¿no? Y el caso de Harvey Weinstein y todo estaban hablando sobre esto. Entonces yo veo más continuidad, ¿no? Que en cada país viene un momento donde tienes que enfrentarse, ¿no? a esto. Y yo creo que en España este caso fue el
detonante. Total. Ahora que, como dices, va evolucionando, ese momento fue un detonante. Ahora, por ejemplo, hay una cosa que se habla mucho, que es lo de no todos los hombres, pero siempre hay un hombre, realmente. Yo soy el primero que discute encima con amigos que se enfadan cuando le dicen que son violadores en potencia. Y es una cosa que por mucho que sea hombre, yo no me enfado, que decir, es que es lo que es, realmente. Es más probable que seas tú a que sea una mujer. Entonces, ¿por qué se enfadan tanto? ¿Por qué cuesta tanto entender esto? Que no es simplemente que te ataquen a ti como persona, realmente. Es como que tú tienes que darle una vuelta a este tema. Bueno, yo creo que es... respondo yo luego que es un hombre, ¿no? Es muy interesante como hombres pensar en esto y hablar sobre esto, pero empieza. No, tú. A ver, yo creo que es importante entender que obviamente tenemos parejas hombres, ¿no? Y tenemos hijos que obviamente no son agresores, gracias a Dios, porque si todos los hombres fueran agresores, directamente ya nos suicidamos, ¿no? O sea, esto es imposible, pero también es importante entender que la mayoría de los agresores son hombres, ¿no? Que si hay algo que es en común, digamos, es que son hombres. Entonces, ese entender, yo creo que ahí es donde Robert quería entrar también, que las mujeres estamos acostumbradas a esta violencia, estamos acostumbradas a salir por la noche y a ir mirando hacia los lados, a meternos en un ascensor y si hay un hombre te separas un poco porque no sabes lo que va a pasar. Entonces, tú como hombre a lo mejor te sientes afectado porque esta mujer se mueve para los lados, pero es como tienes que entender que tenemos una historia detrás. Total. Y que es algo que hemos vivido todas las mujeres desde pequeñitas, ¿no? O sea, desde los 13 años, algunas afortunadamente pues un poquito más tarde, pero es algo como que está ya intrínseco, ¿no? Ir siempre preparada y mirando para los lados por si acaso, ¿no? Entonces esto es importante también que lo tienen que entender, ¿no? Que no es contra ellos en concreto, sino es un problema social. Siempre decimos además que esto no es un problema de las mujeres, eso es un problema de toda la sociedad, ¿no? Total. Y mira, yo creo que es muy importante separar la idea de culpabilizar y tomar responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que quizás unos hombres piensan, están culpabilizando a todos los hombres si hay una manifestación, por ejemplo. Pero no, la verdad es que yo lo vivo como, mira, es una llamada para responsabilizarse, ¿no? Si yo estoy andando por la calle, por ejemplo, yo pienso, mira, si una mujer está acercándose, ¿no? Y es por la noche, por ejemplo, yo voy a crear más espacio. Yo voy a crear una situación tranquila, ¿no? Y la verdad es que hicimos la película con un equipo mayoritariamente de mujeres, ¿no? Entonces, para los hombres en el equipo, la verdad es que fue una experiencia súper interesante y también fuerte, ¿no? Porque yo creo que antes de hacer esta película yo pensaba que yo entendía todo y que siempre estaba como preparado para apoyar, ¿no? Y la verdad es que no entendía tanto. Y especialmente cuando estábamos trabajando todas las historias y los tweets de Cuéntalo, yo empecé a entender que todas las mujeres en mi vida, mi madre, mi abuela, mi hermana, habían vivido cosas y quizás ni me habían contado, ¿no? Y la verdad es que en la producción de esto llamé a mi hermana para preguntar a ella, ¿hay cosas que nunca hemos hablado? Claro. Y la verdad, sí. Y hablamos a través de esto. El que no conozcamos esas historias no significa que no hayan ocurrido, sino que se suelen mantener en el silencio. Por eso para nosotros era muy importante esta idea de visibilización de esta violencia, ¿no? Y de romper el silencio también en torno a un problema social pues muy, muy grande, ¿no? Total. Yo de las dos cosas que ha dicho que me he quedado, una que me parece que tenemos que ser así, intentar ser menos machistas, porque lo vamos a seguir siendo y nos moriremos siendo machistas, pero vamos a intentar serlo un poco menos. Y las mujeres también, ¿eh? Tenemos que entender, ¿no? Que hay una serie de cosas que mamamos desde pequeños y pequeñas, ¿no? Y que no pasa nada por intentar reflexionar sobre eso, total. Sí. Y la palabra de responsabilidad también me gusta mucho porque, jolín, justo el otro día hablaba Marta Nieto, la actriz, hablaba del caso del Me Too y realmente a los hombres, pues ayer, por ejemplo, estuvimos preguntando esto también a muchos hombres dentro de la alfombra. ¿Por qué no le preguntáis a los tíos? Y le preguntamos. Estupendo, me parece muy pero bien. Pero ninguno me contó ninguna historia. Ninguno ha visto nada. Ya. Pero que sí que hay que hacerlo, que hay que empezar a hablar y que responsabilizarse. Claro que sí. Bueno, pero nadie ha visto nada. No me lo creo. Es que a no ver, me lo creo. es un proceso. Obviamente esto pasa en todos lados, también pasa en la industria del cine, ¿no? Claro. Yo creo que es un proceso y que es el momento. Además, este ha sido el año de este tema, ¿no? Por eso es bonito también estar nosotros ahí ahora como, pues digamos, desde la cultura, ¿no? Desde el cine, visibilizando, ¿no?
y yo creo que es importante que todos y todas entendamos que es el momento realmente para tomar este tema y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo podemos solucionarlo? Y estamos yendo con la película, por ejemplo, a institutos de secundario. Qué bueno. Y hablando con los chicos allí, es súper interesante porque la verdad es que muchos chicos están en un momento donde están intentando ver cómo puedo mostrar mi masculinidad, la fuerza que tengo, ¿no? Y también aprender un papel más respetuoso, ¿no? Y dónde está el equilibrio. Y una cosa que decimos es, mira, en casa esta noche, pregunta a tu madre o a tu hermana o tu tía o tu novia, ¿no? ¿Qué cosas te ha pasado? La verdad es que yo creo que el cambio tiene que venir desde ese momento y también empezar con las bromas, porque si tú estás en un chat de WhatsApp Claro, lo típico. y hay un comentario machista, ¿quién levanta la cabeza para decir no me gusta, Claro. no comparto esto? Necesitas un poco de coraje para hacer esto. Sí, No, y que lo es puedes levantar difícil. una vez, lo puedes decir 2 Claro. veces, pero es, Sí. es muy difícil luchar Es contra eso. difícil difícil? enfrentarte Sí. a las personas que quieres, ¿no? Y decirles, oye, esto es machista. Pero yo creo que por eso hablamos de valentía también, ¿no? Hay que ser un poco valiente y decirlo. Y en esa valentía no tenemos que ser solo las mujeres, tenéis Claro, que ser también claro. los hombres los que dais un paso adelante y decís, oye, por aquí no voy a pasar, esto no, ¿no? Totalmente Es de acuerdo. importante. Lo habéis comentado, que lo quería comentar un poco más para adelante, el tema de la educación, pero por ejemplo Sí. también en el documental se habla mucho del tema de los medios, o sea que me parece muy importante y ves todo el caso, ves Sí. que a mí es la parte que más me ha indignado, tanto los medios como los abogados, Claro. es la parte que más me indigna porque es como, están los móviles, está el vídeo, está los testimonios, está el testimonio de ella, está el de la policía, está el todo esto. ¿Cómo puedes tratar así una información y cómo la puedes llevar así a un juicio? Y sin embargo lo veo que no siguen cambiando, que se habla mucho, que esto es una batalla que tengo yo mía, de se habla mucho del fútbol como mal en la sociedad, o se habla de los llamados programas de basura, no, los peores son las tertulias, son las peores las tertulias de esto que están metiendo mierda, o sea, para mí. Claro. Entonces ver reflejado eso otra vez me enervó muchísimo más. Sí, fíjate, de hecho el otro día estaba hablando con Iciar después de ver Soy Nevenka y me dijo, fíjate, yo no me había dado cuenta que estas tertulias luego siguieron con lo mismo y yo le dije lo mismo, no me había dado cuenta que ya estaban, ¿no? Claro, yo creo que tenemos un problema a nivel mediático también, ¿no? De cómo tratar estos temas, por eso era muy importante eso que te decía de la deconstrucción, ¿no? Ver cómo los medios realmente distorsionaron, ¿no? Lo que había ocurrido, porque además dieron muchísimo espacio a la versión de ellos. Total. Y nosotros queríamos contar no solo la versión de ellas, sino la versión respaldada por el Tribunal Supremo, es decir, no es una de las versiones, sino Claro, es claro. la versión judicial, ¿no? Que mucha gente ni siquiera supo realmente lo que pasó al final, ¿no? Entonces nos parecía muy importante entender, ir desgranando un poco cómo fue esa reacción mediática que luego alimentó también la reacción en redes y cómo fue la contrarreacción, ¿no? Porque la reacción de los medios era el yo no te creo, de alguna manera algo habrán hecho, no de todos los medios, por supuesto, No, por de supuesto. muchos medios, sobre todo televisivos, tertulias, pero luego la reacción en la calle, y esto fue lo que fue algo paradigmático y un punto de inflexión, fueron las mujeres jóvenes que lideraron este movimiento diciendo, hermana, yo sí te creo. Claro. Por eso fue el clic, ¿no? Que cambió. Justo te iba a decir eso, fue un poco, si no hubiera sido esta reacción de la gente, de estas chicas, de estas manifestaciones, se hubiera podido cambiar, como se ha cambiado la ley, se hubiera podido tener esa sentencia de no fue abuso, fue una violación. Bueno, yo creo que fue un movimiento y además es algo que intentamos explicar, ¿no? ¿Por qué de repente? ¿Por qué ahora? ¿No? Y hay veces que hay casos que, bueno, que se producen como un catalizador social, ¿no? Había mucho hartazgo, y sigue habiéndolo, ¿eh? Mucho hartazgo con una violencia absolutamente tolerada, aceptada, ¿no? Y entonces hubo un momento de explosión realmente, ¿no? De decir, ella podría ser yo y hermana, estoy contigo, ¿no? Entonces... yo creo que esto fue un poco ese cambio, ¿no? que pudimos ver. Yo sí creo que ha habido una evolución en el tratamiento de los medios. Las tertulias son como un mundo Sí, aparte. es un donde universo. No hemos Sí. ido nunca a una tertulia, así que no te puedo decir. Pero yo creo que ha habido una evolución también de entender un poco... digamos, cuánto detalle es demasiado detalle también, ¿no? Que esto es algo que para nosotros era muy importante, ¿no? Desde como un documental, y un documental riguroso y respetuoso, cómo contamos la historia sin entrar en el morbo en el que han entrado ciertos medios, ¿no? Y esto es una de las cosas que más destaca la gente de la película, ¿no? Decir, jo, yo entré así, dije, ¡buah, qué respetuosa!
y qué luminosa, dice la Total. gente. Fíjate, a pesar de estar contando algo brutal, yo creo que sales con una sensación de, bueno, de esperanza y de, bueno, de aquí estamos todas y todos, que también había muchísimos hombres en las Sí, manifestaciones, sí, se ¿no? ve. Hemos conseguido un cambio y tenemos que seguir en este proceso de visibilización, ¿no? Total. Una de las cosas, a mí, por ejemplo, que estamos hablando, obviamente, porque al final son las cosas que quieres cambiar, pero hay otra parte, como dices, muy luminosa, muy emocionante. A mí me emociona un montón todos los Sí. momentos de manifestaciones, sobre todo la parte de Cuéntalo. O sea, Claro, ver claro. todas esas historias, ver todo eso, todas las historias que se iban contando. Sí. O sea, que algunas sean terribles, pero me refiero en cuanto al apoyo, la reacción, el ir contando. O sea, Sí. me parece como emocionante cómo fue creciendo eso. Era importante destacar esto también, el documental. ¿Hay algo que os haya tocado especialmente más? Pues mira, hacer el cuéntalo de por sí, Cuéntalo. lo que era ver todas las historias, catalogarlas por tipo de agresor, por edad de la víctima, esto para nosotros fue brutal. O sea, brutal de muy, muy, muy doloroso, de ponernos a llorar, parar, seguir. Lloramos, en ese trabajo lloramos, Era todas y todas. Sí. muy, muy duro. Y al mismo tiempo se nos planteó como cineastas, ¿no? ¿Cómo mostramos este momento sin que la gente se rompa igual, ¿no? Porque claro, no pueden dejar de verlo porque entonces no pueden llegar al final y el final es lo que cuenta, ¿no? Y hubo un momento en que hablando Robert dijo, bueno, ¿y por qué no integramos el Cuéntalo con las manifestaciones? Entonces de repente el Cuéntalo, que era una secuencia aparte, se convirtió en parte de la secuencia de las manifestaciones con la misma música. Y entonces ya no era... sí, era terrible, pero era una visibilización empoderante, por así decirlo, ¿no? Cambió completamente el enfoque, ¿no? Y la manera de vivirlo. Entonces eres capaz de atravesar el Cuéntalo. Duele, pero es capaz de atravesarlo porque entre medias están las movilizaciones y está ese momento de reivindicación, ¿no? Y de indignación, pero también de hermanamiento, ¿no? O de sororidad, también depende, ¿no? Pero también yo creo que entremezclar esas dos cosas explica mucho más Claro. por qué hay o por qué había manifestaciones tan grandes, ¿no? Porque no era solo por un caso, era por en cada tweet, en cada cuento es como, no, es una manifestación para esto, y esta persona está aquí porque es como tú estás dentro del caso, es algo Sí. universal, es como has vivido algo casi igual. Esto yo creo que es lo que vimos en los cuéntalos. Claro. Sí. Es que las mujeres empezamos a reconocernos en los relatos de otras. Sí. Y esto es algo que no había pasado porque nunca antes se había contado. claro. ¿no? Claro. Entonces ahí fue como... Lo has dicho como- mucho mejor que yo. Sí, estaba intentando decir esto, pero esto es genial. Esto es lo que yo quería decir. Sí. Ahora y la mente Y decía. por eso el Cuéntalo... Sí, estaba casi. Que por eso el Cuéntalo antes y el se acabó ahora, ¿no? Y todo este momento, como insisto, este ha sido el año realmente, es tan importante, ¿no? Empezar a contar todo lo que ocurre para entender que es algo que es parte de nuestra vida, que es parte de los colegios, los trabajos, las familias, ¿no? Desgraciadamente. Justo ahora que estás comentando, tenía también apuntado eso, comentar eso, porque encima sale Cristina Falleras en el documental. Sí. Y os quería preguntar también eso, cómo veíais el caso, o sea, la parte de se acabó ahora, porque, Claro. quiero decir, esto también está llegando cuando en este caso en la manada hubo justicia, tuvo que llegar al Supremo, pero al final hubo justicia, pero ahora cuando no hay justicia, están teniendo que ser las redes sociales, están teniendo que ser las denuncias anónimas a veces, el único lugar donde Claro. puedes Sí. expresar esto, ¿no? Son testimonios anónimos, testimonio, no sí. son denuncias Denuncia, sí. anónimas. Importante la diferencia, porque claro, perdón. la denuncia tiene que ser con persona, ¿no? Claro. Claro, muchas veces dicen, bueno, pues ¿por qué no denunciáis? Es difícil denunciar y de hecho en los Y coloquios se ve siempre en nos la película, preguntan sí. y se ve en la película lo difícil que es denunciar. Nosotros siempre decimos a las mujeres que que quieren de alguna manera visibilizar, denunciar, hablar de sus violencias, que lo hagan siempre acompañadas y muy apoyadas, ¿no? Pero es verdad que en este momento también muchas mujeres han encontrado que su camino hacia la recuperación y hacia el autocuidado y hacia el poder, digamos, entregar esa mochila que llevas es contándolo, ¿no? Y a veces no lo puedes contar en un juzgado o porque ha pasado hace mucho tiempo o porque no tienes las pruebas o porque tienes miedo de que te pase lo que le pasa a la mayoría de las mujeres, ¿no? Y este es un problema brutal, ¿no? Que tenemos un sistema judicial que, bueno, necesita muchísima mejora y necesita evolucionar para que las mujeres efectivamente puedan sentirse tranquilas yendo a un juzgado o yendo a la policía y diciendo quiero poner una denuncia formal, Claro. ¿no? Esta es la gran frontera. ¿Por qué las mujeres están denunciando en redes y no denuncian en la policía, ¿no? No, totalmente. Y, por ejemplo, pienso en este caso
que, a ver, obviamente ni soy juez ni nada, pero que desde fuera como que lo ves súper claro y aún así todo lo que tuvo. Imagínate que hay casos que no, por desgracia no van a tener las pruebas que habían en este caso, Claro, ¿no? es que hay miles y miles y miles y miles de casos que no tuvieron esta repercusión. Claro. Por eso lo que decía Robert era muy importante, que no era solamente sobre los 3 casos, era sobre la universalidad y la magnitud de esta violencia, ¿no? Y eso era, yo creo que es algo que es importante de la película porque está en la misma concepción, ¿no? De decir, a través de los casos vamos a analizar pues el terror sexual, ¿no? El miedo que tenemos las mujeres por la noche y nuestro derecho a vivir la noche felices, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, de los hombres como, ay, los hombres, los violadores que son monstruos, es como, no, perdón, los violadores son hombres, ¿no? Y vamos a poner las cosas en su sitio para entendernos y no quitarnos nuestra responsabilidad tampoco, ¿no? Y un montón de temas, la culpabilización de las víctimas, es decir, que a través del caso podíamos, a cada esquina que doblábamos, podíamos realmente analizar una de estas, digamos, vertientes de este problema, ¿no? Para llegar a este momento del cuéntalo y llegar también a este momento final, ¿no? En el que, bueno, realmente la víctima anima a las mujeres y a los hombres que han vivido violencia a contarlo. Sí, además que, bueno, lo has comentado, que sí que es verdad que es una parte muy dura del proceso y que a la propia chica, ¿no? le pasó, obviamente, la revictimización, que decir, todo durante el proceso, que casi fue peor, ¿no? Ella dice eso, dice, fue mucho peor lo que pasó después que lo que pasó en el portal. Esto es brutal, que alguien pueda decir esto, y algo que nos debería hacer pensar muchísimo, ¿no? Totalmente. Os quería preguntar también, porque lo habéis comentado como una de las claves y encima me gusta mucho que lo estés llevando a colegios, institutos, sitios, me parece muy guay esa parte didáctica, de educación, que encima en el documental se ve una parte que es de que el vídeo de la violación era de los más buscados en páginas porno. Sí. Yo me quedé flipando. Claro, entonces, bueno. como esa parte de educación también se tiene que dar, y no sé si lo habéis tratado del tema de los colegios, la pornografía y Bueno, pues a ver, una de las cosas, claro, como nosotros como documentalistas de temas sociales es tan importante que las películas que hacemos las vean. Entonces, en este caso estamos hablando de que lo han visto millones de personas en el mundo. Esto de por sí es como, ¡guau! ¡Qué maravilla!, ¿no? Chavalitos en cualquier parte del planeta. Y al mismo tiempo nos parecía muy importante ir como en persona, ¿no? A los sitios. Hemos hecho muchísima campaña de difusión, campaña impacto, como quieras decirlo. Hemos estado, ya te hablamos de los colegios, que es súper bonito, pero hemos ido a un congreso de jueces y juezas, hemos ido a una cárcel con agresores, hemos ido a ayuntamientos, asociaciones. Y es verdad que lo de los institutos es muy bonito, porque son chavales y chavalas, ¿no? Que además se quedan muy flipados, ¿no? De repente, por un lado, de entender de lo que estamos hablando. Y siempre hay muchísimas chicas que de repente cuentan cosas, ¿no? Y están ahí los profes siempre muy atentos para luego hablar. Y muchos chicos que preguntan, ¿no? Porque quieren entender. Y de repente, yo creo que lo ves en sus caras también, en los chavales, de decir, pero esto es agresión. O sea, el gritarle a una chica, ¿qué tetas más bonitas? Sí, esto, si no es consentido, eso me estás agrediendo, no me estás dejando estar tranquila por la calle, ¿no? Pero la verdad es que siempre, especialmente chicos, nos preguntan, pero ¿dónde está el límite a nivel legal? ¿Dónde está el delito? Y intentamos girar la pregunta y decir, mira, si tú piensas en tu hermana o tu novia contándote, mira, anoche me ha pasado esto, ¿dónde está el límite para tu hermana? ¿No? Claro. Y esto es el camino. Claro, yo creo que siempre es desde el punto de igual en la cárcel, ¿no? Era como, bueno, si lo piensas en tu hija, ¿no? En este caso, o en tu madre, ¿dónde te parece que está la frontera, ¿no? Pero yo creo que ahí siempre es hablar, obviamente, de la clave de esto, que es el consentimiento, ¿no? Claro. Tú eres participante, deseante, eres parte de esa relación, o me estás invadiendo, me estás agrediendo, ¿no? Y yo creo que por eso es bonito que con la película, digamos, o que la película pueda ser una herramienta de concienciación, de reflexión, de debate, de cambio, ¿no? Para pensarnos, ¿no? Como chicas, como chicos, como mujeres, como hombres, ¿no? Justo has comentado el tema del consentimiento y que también se trata dentro del documental, que esto produjo al final la famosa ley del solo sí es sí, que luego tuvo tanta polémica, tuvo tantos cambios, pero que bueno, no sé cómo lo visteis vosotros o cómo lo habéis analizado desde el punto de vista del documental y si creéis que ahora sí que está siendo como una herramienta y era necesaria realmente que se hiciera.
Bueno, realmente lo que hablan todas las expertas de violencia sexual, que nosotros no lo somos, somos cineastas, es que es una ley pionera de protección de las mujeres, realmente, ¿no? Es decir, hay una serie, o sea, daros cuenta que hay una parte que es no la parte penal, que fue un poco la criticada, pero la parte integral de atención gratuita, especializada, 24 horas a mujeres sin necesidad de denunciar, ¿no? El problema es que todo esto está siendo implementado, todavía no se ha implementado del todo, entonces los centros de crisis 24 horas, entonces hay que están en proceso de a ver si se crean todos. Entonces realmente hay una serie de provisiones de la parte integral de protección a las mujeres que son pioneras y que, por ejemplo, ahora en Francia, con todo el tema de Giselle Pelicot, como que otro caso catalizador de repente de entender lo que es el consentimiento, porque se han encontrado con el mismo problema que teníamos nosotros aquí en España antes, ¿no? Y es que si no había violencia e intimidación, no era violación. Esto es uno de los problemas, ¿no? Con la nueva ley, por ejemplo, esto cambia. ¿No? Y entonces, desde otros países están mirando a España para una ley, digamos, que eso, que pone el consentimiento en el foco, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de toda esa polémica, que siempre la va a haber, ¿eh? O sea, la ley de violencia de género del 2004 la llevaban al Tribunal Supremo 20 y tantas veces y todas salió, pero quiero decir que es normal también que en los avances, sobre todo en avances muy fuertes o muy pioneros, que siempre haya una respuesta de cierta parte de la sociedad, ¿no? Total, creo que lo comentáis, tenía apuntada la frase como que claro que hay resistencia y que siempre la va a seguir habiendo, ¿no? sí. O sea, me quedé con esa frase, que es verdad, ¿no? Sí. Pero aún así, o sea, no hay otra más que seguir luchando y seguir haciendo estas cosas, ¿no? No hay otra. Claro, nosotros como cineastas y cineastas, digamos, comprometidos, esta es la semilla que nosotros aportamos, digamos, ¿no? Es un trabajo riguroso y cuidado y respetuoso para ponernos a pensar un poquito, ¿no? Y sobre todo que decíamos, ¿no? Vivirlo desde dentro, porque daros cuenta que el cine es un medio de emociones, ¿no? Entonces lo importante es que la gente pueda meterse dentro y salir al otro lado del túnel y decir, ahora lo he entendido, ¿no? Lo he entendido porque lo he sentido, ahora lo entiendo, ¿no? O sea, pero la verdad es que en institutos nos han preguntado, yo creo que chicos, pero ¿cuándo va a acabar todo esto? sí. En un ¿Cuándo momento, pensáis que va a terminar esto? En un momento vamos a llegar a una sociedad donde no hay violaciones, no hay abusos, no hay machismo, ¿no? Y les preguntamos, ¿tú qué piensas? Sí, como, mira, No, está bien. Y dices, bueno, no pero lo con sé. todos los temas sociales hay que pensar en la educación de cada generación, porque si no, siempre se va a crecer. Claro. No, y que aparte que estamos en un punto que esto está viendo en España, ves este cambio, pero desde fuera pues ves cómo están avanzando en otros países, en otros discursos, claro. o por ejemplo ahora que ha sido muy sonada en la Supercopa de fútbol en Arabia Saudí, casos de mujeres jugadores que están denunciando cosas allí, entonces claro, es muy difícil a veces, o sea, es intentar cambiar todo el mundo. Claro, esto es todos los días en todos los pueblos y ciudades del planeta. Esto es lo que decimos siempre, ¿no? Cada uno lucha desde su pequeño espacio, nosotros desde el cine, vosotros desde los medios, ¿no? Pero bueno, o sea, que vamos avanzando, está claro, ¿no? Quiero decir, no estamos hace 50 años, que hay un retroceso, que hay un momento de reacción, es obvio, creo que lo vemos todos, pero contra eso es lo que tú dices, solo cabe seguir trabajando, seguir hablando, siendo valientes también, contando, ¿no? Y diciendo, por aquí no, vamos a cambiar la manera en que nos relacionamos, ¿no? De manera respetuosa, que esto se aplica para cualquier cosa, ¿eh? No solo es para el machismo, en la vida, ¿no? Ser respetuosos los unos con los otros. Totalmente. Y bueno, esta es, digamos, nuestra aportación como cineastas. Os quería preguntar también que en este camino hacia, bueno, de hacer todo el documental, no sé cuántos años ha sido desde lo que habéis hecho, pero claro, el caso estaba entre comillas cerrado, por así decirlo. ¿Habéis encontrado alguna cosa nueva que no se haya tratado en un juicio? ¿Habéis encontrado alguna cosa que digáis, ostras, esto no se había tratado, se había pasado por alto? Claro. Es que todo se había pasado un poco por alto, pero bueno, si quieres... Sí. Bueno, han sido 3 años y medio, y además 3 años y medio en secreto, porque como era un tema tan explosivo, digamos, queríamos, por un lado, proteger a las participantes y proteger a todo el mundo que estaba, y por otro lado nos parecía importante también proteger nuestro proceso, poder trabajar tranquilos, y por eso hemos trabajado 3 años y medio para tener realmente lo que queríamos. Pero nunca había un momento cuando pensamos, hemos descubierto algo totalmente nuevo, que era mucho más
que nadie había juntado todas las piezas. Es como construir un mosaico, ¿no? Si tú tienes un poco de cristal y un poco de cristal y estás mirando todo como piezas en una mesa, no se ve lo grande, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo era, mira, vamos a intentar hacer todo el mosaico, todo lo que había pasado en este caso, en estos casos, y al hacer esto, la verdad es que todo es nuevo, porque por primera vez se ve lo que en mi idioma sería the big picture, ¿no? Se ve los patrones de los medios de comunicación, de las tertulias o de los abogados en unos casos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que no era tanto encontrar un detalle nuevo que construir todo y mostrarlo. Y mostrarlo. Sí. Vale, vale. No, está bien, está bien. Al final era, por, yo qué sé, por saberlo. Y os quería preguntar también, dentro de este proceso, de la gente que ha participado en el documental, ya sé que hay gente que no, pero la gente que ha participado, que está más cercana, incluso, por ejemplo, la madre de Nagore o gente así, o sea, que decir, la gente la ha visto, se ha quedado contenta con lo que ha visto, o sea, que decir, es como esa sensación de... Jo, eso para nosotros es súper importante. Sí, de hecho, antes de terminar la película y antes de que salga y que la vea nadie, siempre se le enseñamos a las personas que participan. Me acuerdo además, por ejemplo, con la madre de Nagore en particular, lo vimos, alquilamos un piso y lo vimos tranquilamente. Sí. Y bueno, yo lloré, porque claro, lo ves a través de sus ojos, y me sí. tuvo que tranquilizar a mí, porque me estaba hipando yo de llanto, ¿no? De verlo a través de los ojos de ella. Entonces, bueno, yo creo que para eso nosotros era importante entender si había algún detalle que no habíamos visto. También, obviamente, lo vio la familia, las familias o las víctimas supervivientes o las familias de o ellas, y no querían cambiar nada. Y bueno, pues digamos que para nosotros es una parte del proceso muy importante, que ellas se sientan tranquilas y que se sientan a gusto con su participación, y ahí, bueno, seguimos en contacto todavía. Quiero decir que no es que yo haya pasado, sino que nos estamos escribiendo pues, con las nominaciones, cuando el premio Ondas era como ¡vamos todos a Barcelona! Claro, luego no pudimos ir todos, pero como que es algo importante en lo que se sienten partícipes, ¿no? Y eso Qué es bueno. muy bonito. Sí, imagino que eso también como cineastas pues también es que es necesario, ¿no? Realmente claro. que la gente que es esta historia, realmente que es ellas también, claro. Es que siempre decimos, es que no es mi historia, es Claro. tu historia, y tienes que ser súper respetuoso con eso, entendiendo, ¿no? Que es la historia de otra persona, ¿no? Y que, bueno, que te ha dado esa posibilidad y que tienes que tratar ese acceso con muchísimo cariño, muchísimo respeto, ¿no? ¿Y cómo se lleva este camino, que ya queda poco, hasta un posible Goya? La película se pone en Netflix. Está en Netflix en todo el mundo, La puede ver. 190 Mira, países. siempre Sí. digo, lo más importante de los premios no es tu epitafio, porque no lo vamos a poner el epitafio seguro, ¿no? De, ganó un Goya, sino la visibilidad que le otorga a las películas, y en este caso también la visibilidad que le otorga al tema, ¿no? El poder estar aquí, ¿ves? ¿No? Estar hablando de estos temas. Bueno, el camino ya queda poquito, porque la votación es dentro de poco, pero es que llevamos ya como muchos meses viajando por todo el país, y además hay un montón de pues, premios internacionales también que reconocen ese trabajo de rigurosidad, etcétera. Así que bueno, nosotros nos sentimos contentos. Estar nominados ya es verdad que es bonito. Y vamos a ver. Sería mucho más Vamos a bonito ver. ganar el Goya, pero al mismo tiempo, bueno, estar nominados es algo importante. Ya habla mucho de lo que es la película, ¿no? Del trabajo que ha hecho la película y me refiero de representación, ¿no? Y bueno, pues nada, estamos ahí ya. Estamos en el ello. resto. Sí. Total. ¿Y habéis pensado en el discurso si llegáis a ganar? Ahí. ¿Qué va? Bueno, pues mira, te digo una cosa, que la fiscal... Yo no sé si es mala suerte. Sí. Yo no sé si es mejor no tener nada preparado. Pero te digo una cosa, que la fiscal nos regaló un San Fermín. Un San Fermín. Sí. Y nos dijo San Fermín, se lo dicen, el morenito nunca falla, lo llaman así, ¿no? Y lo tenemos ahí puesto, entonces no sé, no somos nada religiosos, pero si ganamos tendremos que darle las gracias. Llevar a San Fermín. Llevar a San Fermín. Sí, sí. Ostras, ¿sabes que habéis dicho eso? La gente, por ejemplo, en Pamplona y eso que la haya visto, o sea, que también entiendo que allí fue un shock. Sí, claro. Y es una cosa que ha cambiado. Es el tema de Pamplona, realmente. Por eso era muy importante representar a la ciudad de Pamplona y los sanfermines con muchísimo respeto.
era algo como una de las premisas muy importantes también. Y de hecho, la primera proyección, el primer estreno, el estreno que hicimos uno en Madrid, uno en Pamplona y uno en Barcelona. Y nos fuimos a Pamplona con el alcalde. Y con la presidenta de la Comunidad de Navarra. Con la Navarra, presidenta de Navarra. O sea, y fue una proyección bonita. Estaba la mitad de la sala eran policías, fiscales, jueces, la otra mitad eran feministas. Una proyección súper chula. Sí. Y ahí estábamos como, Dios mío, ¿qué van a decir? Y fue precioso. Se sintieron súper a gustos. De hecho, la presidenta nos dijo: qué bien habéis dejado mi tierra. Así que, bueno, creemos que ese trabajo también, de ir consultando con ellos y con ellas también, pues como que al final la representación es bonita y es respetuosa. Pero la cosa es que a veces yo creo que había un discurso de que esto es un problema de Sanfermines. Claro. Y fue súper importante decir, no es un problema de Sanfermines. Todas las fiestas grandes tienen el mismo problema, pero es un problema de toda la sociedad, en los deportes, en todos los sitios. Y de hecho en Sanfermines tenían una serie de protocolos establecidos que no tenían otras fiestas, ¿no? O sea, de hecho, para empezar, desde esa pareja que separa, ¿cuántas veces habéis visto a una mujer llorando en unas fiestas y no os habéis parado? Entonces, hay una sensibilización social también en Pamplona y en Navarra que hace que este caso haya sido lo que es, ¿no? Un trabajo de protocolos en la policía, de acompañamiento de las víctimas. O sea, todo eso ya estaba, ¿no ha cambiado nada después? Bueno, imagino que lo han mejorado todavía más. Sí, seguro que van mejorando, pero quiero decir que era un trabajo de visibilización, de sensibilización y de creación de protocolos que desgraciadamente viene desde el asesinato de Nagore, por eso era muy importante también incluir su historia y que Asu no estuviera en la película, ¿no? Que otros sitios todavía no han implementado. Entonces también era bonito mostrar un espejo de cómo se pueden hacer las cosas bien, de manera respetuosa, cómo se pueden acompañar a las víctimas, ¿no? No siempre decir todo está mal, decir, mira, esto es un ejemplo de cuando las cosas se hacen bien. ¿Podemos copiarlo, por favor? Pues hay sitios que al revés, que los están incluso quitando. O sea, claro, que lo ves de fiestas como que están incluso quitando, ya no te digo ese protocolo tan grande, sino hasta simplemente un mínimo punto violeta para que vaya la gente a hablar, ya les parece Bueno, mal. es que hay un proceso como de negación de la violencia, ¿no? Como si no existiera, como si nos lo estuviéramos inventando, ¿no? Cuando es como... Pero además es que es importante entender que la violencia sexual la viven las mujeres de todos los partidos políticos. Esto no tiene nada que ver con partidos políticos. A ti nadie te pregunta por la calle a quién votas, ¿no? Total. Esto es un problema, literalmente, de derechos humanos. Es un problema de tus derechos como persona, a tu integridad física y a ir por la calle feliz y tranquila, ¿no? Entonces, realmente siempre nos parecía muy importante también mostrar esto, ¿no? Que no es un problema de partidos políticos. Sí es un problema político en el sentido de la relación de la polis, ¿no? Entre todos y todas, ¿no? Total. De qué vamos a hacer para que la mitad de la población se sienta tranquila, feliz y sienta que sus derechos básicos no están violentados permanentemente. Totalmente, y ojalá te hagan caso. Yo, por ejemplo, me sentiría más orgulloso de ser español si todo en estos sitios... esto sí que para mí me parece de tener orgullo realmente de país cuando estas cosas cambian, la verdad. Claro, sí. Y por ir un poco terminando, no sé si... Bueno, ya es otro tema, pero si estáis pensando, hay nuevos proyectos en marcha o siguen siendo también secretos, este tema os ha gustado como para seguir tratándolo en otro lado. O sea, Me encantaría decir que estamos muy avanzados en un proyecto, pero es súper secreto. Pero la verdad es que no estamos trabajando tanto en el impacto de esta película que... Esto lo hacemos mucho, sí. Con El silencio de otros estuvimos 2 años, pero a tiempo completo. Esto es lo que hacíamos. Entonces, bueno, realmente hacemos muchas gracias, pero hacemos las películas para esto, precisamente, para utilizarlas como herramienta de concienciación, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy orgullosos de los meses que le hemos dedicado, que ya son 9 o 10 o 11, no me acuerdo. Sí. Y bueno, pues cuando termine esto, el día después de los Goya, depende cómo salga. Empezaremos, salga vamos lo a que dormir, salga. Vamos a dormir. Primero dormiremos, vale, o sea, luego iremos a hacer la compra, pues las cosas que tienes acumuladas de toda la vida normal, lo típico, tienes que ir al dentista, al oftalmólogo, esas cosas. Exacto. Y después empezaremos otro proyecto. Sí. Pero tenemos ideas. Exacto, qué bien. Pues nada, nosotros espero que estemos allí en Granada para verlo, comentarlo y nada, que haya un placer teneros a los dos por aquí. El documental No estás sola, que está en Netflix, que un placer y nada, que vaya genial. Lo poco que os queda y luego a descansar. Muchas gracias. Un abrazo. Sois parte de esa ruptura de silencio, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Sí.